Mi hijo metió a su suegra a mi cuarto y me dio 48 horas para irme. Empaqué en silencio e hice unas llamadas. A la mañana siguiente, cada casa de la calle tenía un letrero de "Se vende". Mi hijo llegó del trabajo corriendo en pánico absoluto. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Le dije, solo llamé a unos amigos. Eso es la verdad, pero es una verdad que necesita explicación. Necesita el contexto de quién soy yo, cómo llegué a este lugar, qué significa esta casa para mí después de toda una vida de trabajo y sacrificio. Mi nombre es Carmen, tengo 59 años. He sido viuda durante 18 años. Mi marido, Roberto, murió de un infarto cuando estaba en la mitad de su vida, cuando apenas empezábamos a vivir sin deudas, cuando creíamos que finalmente podíamos respirar. Yo estaba en casa ese día, en la cocina, preparando la comida del almuerzo, como lo hacía cada día de mi vida. Escuché un ruido extraño, una especie de grito silencioso de su cuerpo que no entendía, un sonido que no olvidaré mientras viva. Salí corriendo y lo encontré tirado en el piso de la sala, inmóvil, fría su piel. Una ambulancia llegó 30 minutos después, pero ya era demasiado tarde. Los médicos me miraron con esos ojos que dicen, lo sentimos. Andrés tenía 16 años. De repente, éramos solos él y yo, en esta casa que teníamos una hipoteca enorme, con un futuro que parecía estar colapsándose completamente debajo de nosotros, como arena mojada. Lo que me impulsó durante todos esos años fue simple pero profundo. No quería perder esta casa. Esta no era solo una estructura de ladrillos y cemento. Era el lugar donde Andrés creció, donde escribía sus deberes en la mesa de la cocina bajo la luz de una vela, donde comía mis comidas cada noche, donde aprendió qué significa tener un hogar seguro. Era el símbolo más importante de que una mujer viuda sin educación superior, sin familia que la apoyara, podía construir algo de valor en su vida, algo que fuera realmente suyo. Así que trabajé. Trabajé en una fábrica de textiles durante 20 años completos, levantándome a las 5 de la mañana antes de que amaneciera, en la oscuridad total del mundo. Mis manos se enrojecieron permanentemente por el trabajo, los químicos, el roce constante. Mis pulmones se cansaron inhalar polvo de telas. Mis huesos comenzaron a doler permanentemente. Llegaba a casa a las 6 de la tarde y mi cuerpo estaba tan cansado que tenía que sentarme un momento antes de meterme en la cocina para preparar la cena. Los fines de semana hacía trabajo de costura para otras personas, ajustes precisos de ropa, arreglos delicados de vestidos de novia, cortinas personalizadas para familias que tenían más dinero que yo, mucho más. Mi espalda no estaba biológicamente diseñada para tanto trabajo, pero eso no importaba. Lo que importaba era que cada semana estaba pagando, centavo a centavo, dólar a dólar, para que esta casa fuera completamente mía, para que nadie pudiera quitármela. Cuando Roberto murió, nadie de la familia extensa me ayudó. Su hermano vivía en otra ciudad y nunca llamaba. Sus padres ya habían muerto. Yo era completamente sola, con un hijo adolescente y una casa que necesitaba pagarse. Así que continué trabajando. La fábrica, la costura, cualquier trabajo que pudiera encontrar. Algunos años trabajé en 2 empleos simultáneamente. Dormía 4 horas. Comía lo que Andrés no terminaba, pero pagaba la hipoteca. Pagué la última cuota cuando Andrés tenía 32 años y estaba viviendo independientemente con su primera esposa.
Los últimos pagos fueron solo para mí, solo para poder decir definitivamente, esta casa es mía. Esta casa es de Carmen, nadie más. Esta casa significa algo que es muy difícil de explicar a las personas que nunca han trabajado como yo trabajé, nunca han sacrificado como yo sacrifiqué. Cada habitación tiene una historia profunda, una razón de ser. El cuarto de Andrés, donde pasé noches completas cuando tenía fiebre a los 8 años, poniéndole paños fríos en la frente húmeda, rezando a Dios que lo curara. La cocina, donde enseñé a hacer arepas a sus amigas cuando era un adolescente, donde escuché sus primeras risas de enamoramiento. Y mi cuarto, el cuarto más grande de toda la casa, el cuarto con la mejor ventana de sur, el cuarto que mira a la calle arbolada donde crecí, donde envejecí. Es el cuarto donde aprendí a estar sola, sin sentir que me moría por dentro de soledad. Donde dormí 1000 noches después de la muerte de Roberto, llorando sin hacer ruido para que Andrés no me escuchara, rezando, preguntándome cada noche cómo íbamos a sobrevivir sin él. Ese cuarto fue mi refugio sagrado. Era el lugar donde una mujer que lo había perdido todo podía cerrar la puerta, sola con sus pensamientos, y estar en paz. Merecía tener algo hermoso, algo solamente mío, algo que nadie pudiera arrebatarme después de tanto trabajo y tanto sacrificio. Eso es lo que era ese cuarto para mí. Mi identidad como mujer que construyó algo con sus propias manos. Cuando Andrés cumplió 32 años, conoció a una mujer llamada María Eugenia en el trabajo. Se enamoraron. Se casaron en una pequeña ceremonia. Tuvieron una vida juntos que parecía que iba a durar para siempre. Yo conocía a su familia. Almorzábamos los domingos. Todo se veía normal y apropiado. Pero después de 8 años, como sucede a veces en la vida, las cosas cambian. Las personas se cansan. Se miran a los ojos un día y ya no ven lo que veían antes. Las promesas que hicieron bajo el cielo abierto durante su boda se sienten falsas. Así que una noche, Andrés vino a mi casa con una maleta pequeña y me dijo que se separaban. Lloramos juntos en la sala. Yo hice lo que hace una madre. Lo abracé, le dije que esto también pasaría, que era un hombre fuerte y valiente, que podía empezar de nuevo. Él me preguntó si podía quedarse unos días. Le dije que por supuesto, que esta siempre sería su casa. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se convirtieron en meses. Y poco a poco, sin que nadie lo decidiera formalmente, Andrés volvió a vivir en mi casa. Volvió al lugar donde creció, donde se sentía seguro, donde su mamá seguía esperándolo. No me molestaba, al contrario. Durante 18 años había estado completamente sola en esta casa. Despertar por la mañana y saber que había otra persona durmiendo bajo el mismo techo, que podía cocinar para alguien que realmente necesitaba mis comidas, que había ruido de pasos en las mañanas. Esto me hacía sentir que la vida volvía a tener propósito. Mi hijo también necesitaba esto. Necesitaba que su mamá lo conociera desde que era un bebé en brazos, que supiera exactamente dónde estaban los vasos en la cocina sin tener que preguntar, que lo dejara estar callado sin hacer preguntas incómodas que pudieran herir sus sentimientos. Aquí encontró eso. Aquí encontró paz de verdad. Entonces conoció a Valeria. 3 meses después de que Andrés se instalara permanentemente en mi casa, llegó Valeria. Era una mujer linda, sonriente, de 35 años, divorciada también, con una hija de 12 años de un matrimonio anterior. Andrés la conoció en el trabajo.
La trajo a casa un viernes por la noche y me pidió que preparara algo especial de comer. Yo hice pastel de plátano, su favorito desde que era niño. Preparé el ambiente de la casa, encendí velas en la sala. Valeria se presentó frente a mí. Tenía la voz dulce, los gestos cuidadosos, las palabras correctas. Señora Carmen, dijo, he escuchado mucho hablar de usted. Andrés la adora. Así dijo exactamente, la adora. Como si fuera algo extraño y especial que un hijo adorara a su madre. Los primeros meses fueron buenos. Fueron realmente buenos. Valeria parecía amable de verdad, no fingida. Me ayudaba en la cocina sin que yo lo pidiera nunca. Se reía genuinamente con mis historias viejas sobre Andrés de niño. Me preguntó si podía quedarse en la casa una temporada mientras encontraba un lugar propio para ella y su hija. Yo dije que sí. Andrés estaba feliz. Parecía que estaba sanando. Yo estaba feliz también. Todo parecía que iba a mejorar finalmente para todos nosotros, después de tanto tiempo de soledad y dolor. Pero gradualmente, lentamente, como cuando una maceta se empieza a inclinar hacia un lado, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. No fue un cambio dramático, no fue algo que pudiera señalar directamente. Valeria empezó a reorganizar cosas en la casa. Movía las plantas del salón a otros lugares. Aquí se ve mejor la luz, decía. Las plantas van a estar más felices. Luego fue la cocina. Movía mis cosas de lugar. Señora Carmen, estos platos de cerámica se verían mejor en ese armario. Van a estar más protegidos allí. Pequeñas cosas. Cosas que en teoría no debería importarme. Pero sí importan. Importan cuando es tu casa. Importan cuando son decisiones que siempre has tomado sola durante 30 años. Es como si alguien estuviera borrando lentamente los bordes de tu dominio, restringiendo el espacio donde eres reina. Luego llegó la hija de Valeria, Esperanza, así se llama. Tiene 12 años. Es una niña normal, nada malo con ella, pero cambió el ritmo de la casa completamente. Más ruido, más caos, ropa mojada en el baño, tarea tirada en la mesa del comedor, platos sucios acumulándose. Andrés estaba feliz. Los veía como una oportunidad de reconstruir la familia que se le había quitado. Un proyecto de futuro que parecía más completo, más normal. Yo lo veía en sus ojos cuando miraba a Valeria, cuando miraba a la niña. Me fui haciendo invisible lentamente. Mi vida en la casa se fue haciendo más pequeña día a día. Pasaba más tiempo en mi cuarto. Evitaba llegar temprano a la cocina porque Valeria estaba reorganizando algo. Evitaba sugerir cosas porque no quería sonar como una suegra difícil y amargada. Así que me retiré. Me fui al fondo de mi propia casa. Acepté que este era ahora el espacio de Andrés, de Valeria y de Esperanza. Yo era solo alguien que vivía allí. Una inquilina silenciosa en la casa que yo había pagado con mis propias manos durante 20 años de trabajo. Luego vino la noche que cambió todo. Fue un martes.
Andrés llegó a cenar, se sentó en la mesa y dijo algo que cambió el curso de todo lo que sucedería después. Dijo: «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». En ese momento estaba cocinando arroz. No me volteé hacia él. Sabía que algo malo venía. Una madre siempre lo sabe. Es como sentir un cambio de temperatura en el aire, como cuando el cielo se empieza a nublar antes de una tormenta. Andrés continuó hablando. «La mamá de Valeria necesita un lugar donde vivir», dijo. «Las cosas no están bien en la casa donde vive ahora. Pensamos que ella podría quedarse aquí con nosotros». Yo seguía revolviendo el arroz. Mis manos estaban temblando un poco, así que mantuve los movimientos lentos y seguros para que no lo notara. Hablé sin girar la cabeza. «¿Dónde piensas que va a dormir Dolores?», pregunté. Dolores es la madre de Valeria. Tiene 62 años. Es una mujer difícil. Voz fuerte, opiniones aún más fuertes, gestos de superioridad. Andrés hizo una pausa larga, una pausa que duró siglos. Luego dijo: «Bueno, el cuarto que ocupas ahora es el más grande de la casa. Tiene un baño privado. Sería perfecto para ella. Nosotros podríamos acomodarnos de otra forma». Dejé el arroz. Me sequé las manos en un paño. Me giré para mirar a mi hijo directamente a los ojos. Él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando la mesa, tocando una migaja de pan como si fuera lo más importante en el mundo. Le pregunté cuánto tiempo tenía para hacer esto. ¿Cuánto tiempo tenía para sacar mi vida de mi habitación? Él dijo, muy bajito: «Bueno, ella querría venir el fin de semana que viene. Así que, digamos, 48 horas desde ahora, para que puedas, organizar tus cosas. 48 horas. 2 días. Para sacar 30 años de vida de la habitación que pagué sola, de la habitación que es completamente mía». No discutí, no grité, no hice ninguna de las cosas que una mujer desesperada puede hacer. Solo dije muy calmadamente: «Está bien, Andrés, puedo hacerlo». Él pareció aliviado. Me preguntó si estaba molesta. Le mentí. Le dije que no. Luego él se fue a ver televisión y yo volví a cocinar en silencio. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de mi cama con las luces apagadas y miré las cosas que me rodeaban silenciosamente. Las fotos de Andrés de niño sonriendo en el parque de cuando tenía 6 años. Los libros que he leído durante años. Novelas de amor, historias que me llevaban a otros lugares. Las flores en la ventana que cuido cada día como si fuera una obligación sagrada. Orquídeas, rosas, geranios. 30 años completos de vida contenidos en esa habitación. Mi juventud, mi viudez, mi reconstrucción lenta. Y pensé que esto era el final de algo importante, que después de tanto trabajo, después de tanto sacrificio sin reconocimiento, después de los años donde me perdí a mí misma para que otro prospera, mi hijo no me veía como alguien digno de respeto. Me veía como alguien a quien se le podía reemplazar fácilmente cuando era necesario, como alguien sin peso en su vida. A la mañana siguiente empecé a empacar. No lo hice rápidamente, no lo hice con furia. Lo hice lentamente, cuidadosamente, como si estuviera en un funeral, porque en cierto modo lo estaba. Era un funeral de la vida que creía que tenía. Cada cosa que metía en una maleta era un acto de despedida. Mis vestidos, los que usaba todos los días para ir al trabajo,
los que Andrés me compraba en mi cumpleaños, mis zapatos gastados, las fotos de Roberto en su marco, los cuadernos donde he escrito mis pensamientos durante años, el diario de una mujer que vivió sola durante 18 años y tenía que encontrar formas de hablar consigo misma. Todo lo que me hacía ser yo. Todo lo que significaba que esta habitación era mía y solo mía. Mientras empacaba, mi mente fue a mi calle, a la comunidad que había construido durante 30 años. Pensé en los 30 años completos que llevo viviendo aquí, viendo cambios, viendo familias crecer. Pensé en Rosario, mi mejor amiga verdadera, que vive en la casa de al lado derecho, con quien he compartido los secretos más profundos de mi vida, los miedos, las tristezas, las pequeñas alegrías que solo una mujer comparte con otra. Pensé en don Héctor, un señor mayor amable que vive al otro lado de la calle, que siempre me saluda por mi nombre cuando salgo al jardín, que me pregunta cómo está mi vida. Pensé en la señora Amparo, que cuida la tienda pequeña en la esquina de la calle, que me ha conocido desde que Andrés tenía apenas 10 años, que ha visto a mi hijo crecer. Pensé en los Gutiérrez, que viven en la casa de enfrente, una pareja joven que comenzó sin nada y ahora tienen 3 hijos hermosos y siempre me piden consejos sobre cómo educar, cómo vivir. Pensé en Esperanza, la vieja Esperanza, que vive en la última casa de la calle, que me regaló plantas el año pasado cuando cumplí 55 años, plantas que siguen floreciendo en mi ventana. Estos no eran simplemente vecinos, eran las personas que habían visto mi vida cambiar. Habían visto a Roberto vivo, riendo en el jardín. Habían visto a Andrés crecer de un niño de 8 años que jugaba fútbol en la calle a un hombre adulto. Me habían visto trabajar, habían visto mis dificultades, mis victorias pequeñas. Eran testigos de mi vida, y yo era testigo de la suya. Eso es lo que significa vivir en una comunidad durante 30 años. No es simplemente ocupar espacio uno al lado del otro, es vivir de verdad dentro de la vida de otros. A las 9 de la noche, cuando había empacado la mayoría de mis cosas, hice algo que no sabía que iba a hacer, algo que cambiaría todo. Tomé el teléfono y marqué el número de Rosario. Ella contestó en el segundo ring. Yo comencé a hablar. Le conté todo lo que había pasado. ¿Quién es Valeria? ¿Quién es Dolores? ¿Qué me había hecho mi propio hijo? ¿Cómo me sentía? Lloré mientras hablaba, algo que no había hecho cuando Andrés me dio la noticia. Mis miedos salieron en forma de lágrimas mientras hablaba con mi mejor amiga. Rosario escuchó en silencio absoluto, lo cual es extremadamente raro en Rosario, porque ella generalmente habla mucho, interrumpe constantemente, tiene opiniones sobre todo, pero cuando escucha una injusticia real, se queda callada. Cuando terminé de contar todo, cada detalle, cada palabra que me dijo Andrés, cada momento de humillación, ella dijo muy despacio: Dios mío, Carmen, eso es lo más injusto que he escuchado en años. Su voz estaba llena de emoción. Hubo un largo silencio en la línea. Yo podía escuchar a su familia en el fondo, la televisión, la vida normal continuando. Luego, Rosario me hizo una pregunta que me confundió un poco al principio. ¿Cuánto crees que vale tu casa? Preguntó como si fuera algo muy importante que yo respondiera bien. Le respondí que no lo sabía exactamente, pero que probablemente valía unos 300,000 pesos.
Tal vez 320.000 si la decoraba bien, y la vendía en el momento correcto del mercado. Rosario hizo silencio otra vez, como si estuviera calculando algo importante. Luego dijo algo que cambió absolutamente todo para siempre. Escúchame bien, Carmen, dijo con una voz que reconocí como la voz del poder. Si de la noche a la mañana 5 o 6 casas de esta calle pusieran carteles de "se vende" al mismo tiempo, todos los carteles visibles desde la calle, ¿qué pensarían los compradores potenciales que llegan? ¿Qué conclusiones sacarían sobre este barrio? Yo no entendía exactamente a dónde iba con esto. Verían un barrio que se vacía. Continuó Rosario lentamente, como explicándome algo obvio. Verían inestabilidad en el mercado. Verían que las familias se están yendo, que algo anda mal. Verían riesgo. ¿Tú crees que pagarían 300.000 pesos por una casa en un barrio que se está desmoralizando? Empecé a comprender. Las propiedades se desplomarían de precio. Su valor se dividiría exactamente por 2. 150.000. La mitad del valor. Exactamente, dijo Rosario, como si pudiera leer mis pensamientos con precisión, como si supiera exactamente en qué momento la luz se encendía en mi cabeza. ¿Vos me dejás llamar a don Héctor? ¿Y a los demás? Si vos lo querés, claro. Llamé a don Héctor yo misma esa noche, con el teléfono temblando en mis manos. Luego a la señora Amparo. Luego a los Gutiérrez. Después a Esperanza. A cada uno de ellos le conté exactamente qué había pasado, palabra por palabra, sin omitir detalles. No exageré ni un poco. No dramaticé la situación. Solo les conté la verdad absoluta, que mi hijo, en su desesperación ciega por complacer a una mujer que apenas conocía hace 3 meses, me había quitado mi propio cuarto de dormir, mi santuario, mi refugio, que tenía 48 horas solamente para salir completamente, que mi vida entera tenía que caber en 2 maletas, que no sabía qué iba a hacer, dónde iba a dormir, cómo iba a manejar una situación tan injusta, tan deshumanizada. A mi edad, cuando ya no tengo energía para empezar de cero otra vez. Cada persona que respondió el teléfono me escuchó hasta el final, sin interrumpir una sola vez. Cada una de ellas, hombres, mujeres, gente que trabajaba todo el día, que tenía sus propios problemas, escuchó mi historia. Y sin que yo lo pidiera directamente, sin que yo lo sugiriera ni una sola vez explícitamente, simplemente dijeron algo similar. Mañana pongo el cartel. Don Héctor, que es abuelo y muy tranquilo normalmente, dijo: Mañana pongo mi casa a la venta, que vea lo que hace. La señora Amparo, que siempre está preocupada por dinero. Si hizo eso contigo, ese joven necesita aprender una lección importante. Yo pongo mi cartel también. Los Gutiérrez, la pareja joven con 3 hijos. Por supuesto que sí, somos vecinos. Eso significa ser familia. Esperanza, la mujer de 65 años que vive sola. Eso es una injusticia terrible. Mañana temprano, a primera hora, pongo el letrero en mi jardín. Esa noche dormí mejor que en años, a pesar de toda la incertidumbre sobre mi futuro incierto. Dormí mejor porque comprendí algo fundamental y transformador, que no estaba sola, que la comunidad que había construido durante 3 décadas existía de verdad, no era una ilusión, que había personas reales que me veían, que me valoraban, que estaban dispuestas a tomar riesgos económicos por mí, a perder dinero por solidaridad. Eso cambia todo lo que crees sobre el mundo. Me desperté temprano a la mañana siguiente.
No fue la alarma, no fue el deseo, fue algo en mi cuerpo que sabía que algo grande iba a suceder. Eran las 6 de la mañana exactamente cuando salí a la calle sin café siquiera. El amanecer estaba hermoso, el cielo naranja y rosado y dorado. Los pájaros empezando a cantar sus canciones como si nada fuera a cambiar en el mundo. Pero todo iba a cambiar. Caminé lentamente hacia la casa de Rosario, temiendo ver nada, pero sabiendo que vería algo. Y allí, en el jardín de frente, estaba un cartel blanco grande, impecable, que decía «Se vende», en letras negras bien hechas. Mi corazón aceleró. Caminé hacia la casa de don Héctor. Otro cartel. Caminé hacia la señora Amparo. Otro cartel más. Los Gutiérrez. Otro cartel. Esperanza en la última casa. Otro cartel. En toda la calle, de un lado y del otro, había carteles de «Se vende». 6 casas, 6 carteles blancos. Una calle que había estado completamente estable durante 30 años estaba súbitamente, de la noche a la mañana, colocada en venta simultáneamente. Volví a mi casa lentamente, viendo la calle transformarse completamente bajo mis ojos. La calle que conocía de toda la vida, de repente se veía diferente. Mi corazón estaba acelerado, pero también estaba tranquilo, en paz. Había hecho lo que tenía que hacer. Había activado algo importante que mi hijo necesitaba ver, que necesitaba entender. Había usado mi voz por primera vez en años. No para gritar, para actuar. Entré a la casa. Estaba tranquila, como si nada hubiera sucedido. Andrés aún dormía, como siempre duerme antes de ir a la oficina, tardíamente, cómodamente, sin preocupaciones sobre la vida real. Había metido mis maletas en el salón la noche anterior. Había doblado mis cosas cuidadosamente y las había puesto en bolsas plásticas viejas. Me senté en la cocina con una taza de café que preparé con los movimientos de siempre, los movimientos que definen una vida. Esperé. Miré por la ventana hacia la calle y vi los carteles. Todos los carteles. Mi obra. Andrés salió para el trabajo a las 8 de la mañana, como lo hace cada día, con su ropa de oficina, su portafolio. Se fue sin notar nada diferente. Probablemente vio los carteles desde el auto cuando pasaba por la calle, pero no los vio de verdad. No leyó la calle con los ojos de alguien que comprende. No comprendió qué estaba pasando en el lugar donde vive. O tal vez sí lo comprendió, pero se negó a entender completamente, a permitirse sentir lo que significaba. A veces, cuando la realidad es demasiado incómoda, cuando te muestra quién realmente eres, quién es tu hijo realmente, es mucho más fácil simplemente no verla, pasar de largo, pretender que los carteles son de otros. Volvió a las 4 de la tarde, mucho más temprano de lo habitual. Lo escuché desde adentro, el coche frenando bruscamente en el garaje, un frenado violento que sonaba como pánico real, como si hubiera visto un fantasma. La puerta del auto azotándose contra el marco, sus pasos corriendo hacia la entrada de la casa, pasos que no eran caminar normales, sino pasos de desesperación. Entró gritando desde la puerta. «¿Qué pasó? ¿Dónde está mamá?» Sus manos estaban temblando visiblemente cuando lo vi. Su voz estaba quebrada de una forma que no había escuchado antes en mi hijo adulto.
esa voz que solo sale cuando alguien está asustado de verdad. Pregunté qué creía que pasó, manteniéndome tranquila. Él gritó, casi histérico. ¡Toda la calle está vendiendo! ¡Toda la calle! ¡Los carteles! ¿Qué está pasando en el barrio? ¿Se entera la gente de algo que yo no sé? ¿Hay algo que me ocultaron? Entré a la cocina lentamente, sin responder. Yo estaba sentada en la misma silla de siempre, la silla donde me siento a comer cada día de mi vida desde hace 30 años. Mis 2 maletas viejas y gastadas estaban junto a la puerta de entrada, esperando. Mis bolsas de ropa, de mis cosas, estaban colgadas cuidadosamente en el barandal de la escalera. Andrés entró detrás de mí, mirando alrededor como si fuera la primera vez que veía su propia casa, como si cada habitación fuera extraña. Le dije muy calmadamente, «Siéntate, Andrés». Él se sentó frente a mí, sin resistencia, como un niño, en la silla donde siempre se sienta para comer. Tomé un sorbo de mi café. Estaba tibiamente, no caliente ya. Estaba en la temperatura exacta de la realidad. Miré a mi hijo directamente a los ojos. Esos ojos que vieron el mundo por primera vez a través de mis ojos cuando nació. Esperé un momento largo, varios segundos que parecieron eternos. Luego, con una voz completamente tranquila, sin enojo, sin drama, dije, «Solo llamé a unos amigos, Andrés, vecinos, gente que me conoce desde hace 30 años». El color desapareció de su cara lentamente, como agua drenándose. Se derrumbó un poco en la silla, como si le hubieran quitado los huesos físicamente, como si la gravedad se hubiera duplicado. Su cara cambió completamente. Pasó del pánico blanco a la comprensión lentamente, como nubes moviéndose dramáticamente en un cielo abierto durante una tormenta. Comprendió que esto no era coincidencia casual. Comprendió que esto no era una crisis aleatoria del mercado de propiedades. Comprendió finalmente que su madre, la mujer que él creía que era débil, invisible, que podía desplazar fácilmente de su propio hogar, había activado un mecanismo económico que lo amenazaba directamente a él. «¿Qué hiciste?», preguntó con una voz que sonaba como un niño pequeño, no como un adulto. Llamé a mis amigos y les conté la verdad sobre lo que pasó. Les conté que me estaba sacando de mi cuarto para meter a la mamá de tu novia. Les conté que tenía 48 horas. Les conté qué significa estar viviendo en la casa que pagué sola durante 20 años. Y ellos decidieron que si el vecindario iba a cambiar, si la calle iba a cambiar, entonces todos cambiarían juntos. Que no permitirían que una cosa injusta sucediera sin actuar. Su cara se convirtió en gris absoluto. Porque así es el mercado inmobiliario en la realidad brutal. Si una casa vale 300,000 pesos cuando hay estabilidad económica, cuando nadie está vendiendo en el barrio, cuando el barrio parece próspero y seguro, esa casa exacta vale 150,000 pesos cuando de la noche a la mañana 5 casas más ponen sus carteles de «se vende». Cuando los compradores potenciales ven un barrio que se desmorona, que se vacía, que envía señales de peligro. Su inversión estaba perdiendo valor literal, monetario, por minuto. El dinero desaparecía. La casa donde estaban Valeria y Esperanza, donde él había planeado construir una vida con su nueva familia, esa casa ahora valía exactamente la mitad de lo que valía 24 horas antes. 150,000 pesos en lugar de 300. Su fortuna se había dividido por 2 en un día. No dijo nada durante mucho tiempo.
Simplemente se quedó mirando a las maletas. Miró a su madre, quien lo había criado sola, quien había pagado sola esa casa, quien había hecho todo lo posible para darle seguridad. Y vio algo que nunca había visto antes. Vio que yo tenía poder, que yo no era solo su madre, sino alguien que podía tomar decisiones que afectaban su vida, que yo tenía dignidad, y que esa dignidad no podía ser quitada simplemente porque él quisiera impresionar a una mujer. Esa tarde, Andrés fue a hablar con Valeria. No sé exactamente qué le dijo, pero a la noche Valeria vino a la cocina y me pidió si podía hablar conmigo. Le dije que sí. Ella dijo que había cometido errores, que no debería haber entrado a mi casa así, reorganizándome como si fuera una casa que le pertenecía, que comprendía que esto era mi hogar y que ella era una invitada, que lo sentía profundamente. No creo que haya sido completamente sincera. El arrepentimiento a veces viene solo después de las consecuencias, pero tampoco importa. Lo que importa es que en ese momento Valeria comprendió cuál era su lugar en mi casa. Dolores debía llegar el viernes, como estaba planeado, pero el jueves Valeria llamó a su madre y le dijo que esperar, que necesitaban reorganizar los planes. Dolores se enojó por teléfono. Podía escuchar su voz fuerte desde donde yo estaba. Hubo una discusión. A Dolores no le gustaba no obtener lo que quería. Dolores estaba acostumbrada a conseguir lo que quería simplemente por ser insistente. Pero esta vez no pudo, porque Andrés, por primera vez en semanas, por primera vez después de conocer a Valeria, dijo que no, que su mamá no se iba a ir de su cuarto, que Dolores tendría que encontrar otro lugar donde vivir, que él no iba a dejar que su madre fuera desplazada de su propia casa por nadie. El fin de semana siguiente, Dolores se fue a vivir con su otro hijo a otra ciudad. Se fue molesta, enojada, pero se fue. Llevaba sus cosas en un taxi. No se despidió de mí. No vino a decirme adiós. Eso está bien. No necesitaba su despedida. Los carteles bajaron esa misma tarde. Yo estaba en el portal viendo cómo sucedía. Rosario bajó el suyo primero. Lo sacó del jardín cuidadosamente, como si fuera un ritual. Don Héctor bajó el suyo. La señora Amparo bajó el suyo. Los Gutiérrez bajaron el suyo. Esperanza bajó el suyo. Todos. La calle volvió a la estabilidad inmediatamente. Los compradores que había traído el pánico desaparecieron. Las propiedades recuperaron su valor mágicamente. El mecanismo había funcionado perfectamente. Una semana después, Valeria me pidió que la ayudara a empacar sus cosas. Me preguntó si quería que se fuera. Le pregunté por qué creía que estaba pidiendo permiso. Ella no respondió bien a eso, pero su hija Esperanza, la hija de Valeria, sí lo hizo. Es curioso que una niña de 12 años entienda mejor que su madre que lo que había pasado era sobre dignidad, que era sobre respetar a las personas que abren sus puertas, que era sobre reconocer sacrificios. Valeria se fue un mes después, no de inmediato, no abruptamente. Se fueron lentamente, empacando gradualmente, buscando un departamento en otro barrio. Andrés las vio durante algún tiempo, pero fue claro que esa relación no iba a ninguna parte, que era una relación que nació de la desesperación y la soledad, no del amor verdadero. Cuando Valeria se fue finalmente, la casa cambió de nuevo, no inmediatamente, pero lentamente, día a día. La energía cambió. Andrés empezó a estar más presente. Empezó a ayudar en la cocina sin que yo lo pidiera. Empezó a reparar las cosas que se rompían en lugar de postergarlas.
Empezó a sentarse conmigo a comer sin prisa, sin revisar su teléfono constantemente. Empezó a verme. Un domingo, mientras comíamos juntos sopa de pollo que yo había hecho desde la mañana, Andrés me dijo algo que no esperaba escuchar. Dijo: «Mamá, lo siento». No agregó nada más. No necesitaba agregar más. Comprendía completamente. Comprendía que había estado equivocado, que había permitido que otra persona me desplazara, que había olvidado lo que su madre había hecho por él durante toda una vida de sacrificio. Esa noche, después de que Andrés se fue a dormir en su habitación, salí a mi portal, el portal de mi casa, donde he pasado miles de tardes durante 30 años de soledad y compañía. Rosario estaba en su portal, justo al lado, dividida solo por una baranda de hierro pintada de blanco, que nunca ha sido una barrera real entre nosotras. Nos miramos y sonreímos sin necesidad de palabras, sin necesidad de explicar nada. Simplemente nos sentamos juntas a ver el atardecer lentamente. Vimos el cielo naranja y rosado, como lo habíamos visto cientos de veces antes en años anteriores. Pero esta vez, sin hablar para nada, ambas sabíamos profundamente que algo importante había cambiado dentro de nosotras y en el mundo que nos rodeaba. Que habíamos aprendido quién éramos realmente, juntas. Una semana después, las visitas comenzaron de verdad. La señora Amparo vino a visitarme en la tarde. Trajo tamales caseros que ella misma había hecho desde la mañana, con ese sabor especial que solo ella sabe hacer con precisión. Don Héctor vino con cerveza fría, la que él sabe perfectamente que me gusta en las tardes calurosas. Los Gutiérrez vinieron con ensalada de papas y música grabada en una radio portátil. Esperanza vino con un postre, un flan perfecto que ella misma había preparado con cuidado, un acto de solidaridad genuina de una mujer de 65 años hacia otra mujer de 59. Se sentaron en mi sala. Comimos juntos, conversamos realmente, reímos de verdad, porque esto es lo que significa comunidad de verdad, no simplemente vivir cerca de otras personas geográficamente. Significa que cuando una persona es tratada injustamente, todos se sienten injustamente tratados también como si fuera a ellos. Significa que cuando una persona necesita ayuda, otros actúan sin pedir compensación. Significa pertenecer a algo mucho más grande que tú misma, algo que te sostiene. Andrés vio esto. Vio a su mamá rodeada de personas que la querían, que la respetaban, que habían actuado por ella sin esperar nada a cambio. Vio que su mamá no estaba sola, que no dependía de él para ser feliz o para tener una vida completa, que tenía una comunidad, tenía un propósito, tenía valor. Esto lo cambió profundamente, porque a veces los hijos tienen que aprender que sus madres no existen solo para servirlos, que las madres son personas también, personas con sueños, con necesidades, con dignidad, personas que merecen la pena respetar. Las cosas con Andrés cambiaron lentamente después de eso. No fue un cambio dramático, fue un cambio pequeño, quieto, pero real. Cuando yo cocinaba, él decía gracias. Cuando yo salía, él me preguntaba a dónde iba. Cuando llovía, él se aseguraba de que hubiera una sombrilla limpia en el paragüero. Cuando me lastimaba, él traía el ungüento. Pequeñas cosas. Las cosas que los hijos hacen cuando ven a sus madres como merecedoras de respeto,
cuando las ven como seres humanos completos. A veces, en las tardes cuando estoy en mi portal sola, pienso en lo que hubiera pasado si no hubiera hecho esas llamadas esa noche. Si simplemente hubiera empacado mis maletas sin decir nada a nadie, hubiera aceptado la injusticia en silencio como tantas veces lo hice antes, me hubiera ido a un hotel barato, hubiera encontrado un apartamento pequeño y oscuro en otro barrio donde nadie me conoce, hubiera comenzado una vida sola nuevamente después de un breve respiro. Hubiera sido posible. Yo había vivido sola antes durante 18 años después de la muerte de Roberto. Hubiera podido hacerlo de nuevo. Soy una mujer fuerte. He pasado por cosas peores. Hubiera sobrevivido, como siempre he sobrevivido. Pero hubiera significado algo profundamente diferente. Hubiera significado que acepté ser desplazada calladamente, que acepté que todo mi sacrificio, todos esos años de trabajo, no tenía ningún valor real en los ojos de mi hijo, que acepté que un hijo adulto, no importa cuántos años de cuidado hayan pasado, puede simplemente quitarte lo que construiste con tus propias manos si conoce a una mujer que lo distrae. Una mujer que le promete una vida más emocionante. Lo que hice, en cambio, fue decir no. Simplemente no. No voy a desaparecer silenciosamente en la noche como un fantasma. No voy a irme sin que mi comunidad vea la injusticia que me está sucediendo a mí, sin que comprendan lo que significa que una madre sea desplazada de su propia casa. Y cuando la comunidad ve injusticia real, cuando ve a una persona siendo tratada sin dignidad, la comunidad actúa. Actúa porque sabe que mañana podría ser ellos. No porque yo sea una persona importante o famosa, no porque sea una persona especial o excepcional que merezca atención, sino simplemente porque durante 30 años he estado allí. He estado presente, he visto sus vidas. He sido parte de algo mayor que yo misma, y ellos saben que soy parte de algo mayor también. Eso es lo que significa tener dignidad de verdad. No es golpear puertas. No es gritar en la calle como una mujer desesperada y loca que nadie toma en serio. Es saber tu propio valor en lo más profundo de tu ser. En los lugares más secretos donde vive tu verdad más importante. Es entender profundamente, sin ninguna duda, que mereces respeto simplemente porque existes, porque trabajas, porque sacrificaste. Y es estar rodeada de personas que lo entienden también, que ven tu valor, aunque otras personas no lo vean o lo ignoren. Es tener una red invisible pero muy real de comunidad que sabe que vales la pena, que están dispuestos a tomar riesgos económicos por ti, a perder dinero por solidaridad. Eso es dignidad real. Mi casa sigue siendo mi casa, completamente mía. Es donde duermo cada noche. En mi cama grande donde dormía Roberto durante los años que estuvimos juntos, donde dormí 30 años sola después, donde aprendí qué significa descansar sin miedo. Es donde cocino cada mañana, donde las mañanas tienen significado verdadero, porque alguien va a comer y a disfrutar lo que preparo con cuidado. Es donde Andrés ahora viene a visitarme voluntariamente a la cocina, para hablar conmigo de sus cosas, en lugar de yo estar visitando su vida constantemente desde los márgenes de su mundo, pidiendo por atención. Es donde mis amigos vienen a comer, a hablar de la vida real, a simplemente estar juntos en la forma que significa comunidad de verdad, no solo vecinos, sino familia elegida. Es donde, después de todo,
después del trabajo duro sin descanso, después del sacrificio sin reconocimiento, después de los años difíciles donde no sabía cómo iba a llegar a fin de mes, ahora puedo, finalmente, estar en paz profunda conmigo misma, durmiendo sin pesadillas, sin miedo de lo que va a pasar mañana. Mi hijo entiende ahora que una madre no es un mueble, un objeto que se puede mover de una habitación a otra cuando viene una mujer que lo distrae. Que tiene valor no solamente en el mercado inmobiliario donde los números hablan, sino que tiene valor en la vida real, en la existencia diaria, en las cosas que importan. Que su madre es una persona completa, una mujer que construyó algo real con sus manos, y que eso importa. Que él importa porque vino de mí, porque vino de un acto de amor. Y eso es suficiente, más que suficiente. Es todo lo que necesitaba para poder decir finalmente que mi vida tuvo sentido, que mi sacrificio no fue en vano.